Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lourdes Méndez Castillo. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el sistema SOAYET, el Sistema de Universidad Abierta y a Distancia. Y bueno, el presente trabajo pertenece a la materia de Derecho Municipal en el grupo 9903. En las siguientes diapositivas abordaré los temas que tratan de explicar el origen del municipio. Así que sin más, comencemos. Hablar del origen del municipio siempre va a ser de una forma muy interior, donde pues habíamos mencionado las diferentes teorías que trataban de explicar pues el origen del mismo. Ahora vamos a adentrarnos un poco más a conocer el proceso que fue llevando, cómo el ser humano en su necesidad de asentarse en un lugar y dejar la vida nómada, pues fue buscando un lugar para poder crecer en familia, poder crecer en sociedad y cómo fue distribuyendo los elementos que la naturaleza misma pues le daba. Una de las teorías más antiguas que tratan de explicar el origen del municipio y cómo este fue surgiendo, pues es el origen divino del municipio. Esta teoría es un poco bastante, pues surgió el municipio a través de una voluntad divina, es decir, que el municipio fue construido a través y se le atribuye esta construcción debido a que Dios fue el creador de todas las cosas. Como lo hemos visto, por ejemplo, en algunas religiones como la católica o el cristianismo, donde Dios es el eje central, ¿no? de toda la actividad del hombre, es quien hizo los días, y hizo inclusive, pues se dice que pues Dios hizo en 6 días, hizo al mundo y el séptimo descansó. Entonces, bueno, esta teoría del municipio acerca del origen divino nos habla precisamente de eso, de un origen inmediato, próximo, que se interpreta pues como un resultado de esta voluntad de creer, de este creer religioso del ser humano hacia un Dios. Es muy probable que esta teoría pues haya surgido de que pues se dice que el ser humano necesita un ente en quien creer, necesita una imagen, ¿no? O a lo mejor un origen divino, el cual pues el ser humano pueda descargar a las penas que a lo mejor día a día va trayendo. Y muy probablemente podríamos expandir esta teoría, a lo mejor si nos remontamos en lo que nos menciona la Biblia, ¿no? Que como comentaba yo, que se había creado la tierra en 6 días y el séptimo Dios había descansado, y que además le había dado facultad al ser humano para poder tener el poder sobre los animales, ¿no? Para domesticarlos. Entonces, práctico, que se cree que por medio de Dios, que es creador de todas las cosas, fue como se dio el origen del municipio. Ahora vamos a hablar de las características dentro del municipio en la Edad Media. Como sabemos, a la caída del Imperio Romano, pues no desaparecieron del todo su civilización y sus grandes instituciones, sino que al contrario, fueron de base relevante para que otras civilizaciones pudieran construir lo que eran sus municipios. Así un decaimiento pues en la vida urbana y también en las instituciones municipales en la Edad Media. Así, en el transcurso de varios siglos, desde el comienzo de este periodo histórico hasta que resurgieron las ciudades, pues se señala una institución muy particular llamada Conventus Publicus Vicinorum, que se consideraba como una asamblea de hombres libres de una población o distrito rural que tenía bastante autonomía. Así, las villas dentro de la Edad Media, o también consideradas ciudades medievales y que también podemos considerar como antecedentes de los municipios, pues se configuraban pues como núcleos de población pues más concentrado y con una mayor diversidad económica, y que además se dedicaba a algunas actividades como actividades pues de tipo artesanal y comercial. Y bueno, pues dentro de este ámbito urbano es donde surgieron las instituciones municipales. Una característica del municipio medieval era que sus poblaciones estaban dotadas de un consejo que tenía como entidad
político-administrativa y que eran autónomas y que contenían un derecho propio y exclusivo, que era muy distinto a las normas que se veían en ese entonces. Este derecho del que estamos hablando se plasmó en algo llamado cartas jurisdiccionales, encomendaban al Consejo, también llamado Concilium, pues la administración de estas instituciones municipales, donde que fueron reales o señoriales. Se habla que por ese entonces, en la Edad Media, pues todos los vecinos, un régimen llamado Consejo Abierto, constituyeron una oligarquía y que, bueno, al obispo, o en el caso de la ciudad, se llamaban ourenses. Pues lo que se trataba era de conseguir reforzar pues este poder oligárquico al tiempo que expulsaba al gobierno local pues del resto de la comunidad de gobierno, tenía otras facultades en diferentes materias, como era la edilicia, también contaba con servicios policiales y sobre indagación y búsqueda pues, de siervos fugitivos, así también como la aplicación de ciertas penas. En este proceso de encontrar el origen del municipio, bueno, se fue dando el desarrollo de diversas relaciones entre los estamentos de la etapa de la Edad Media, distintos regímenes jurídicos, pues respectivos a diferentes etapas. En estas diferentes etapas históricas podemos subrayar tres tipos de municipios, como el conocido como municipio rural, que tenía como característica que predominaba el elemento económico, que tenía una estructura ligada a un jure impersonal y al poder judicial. También podemos hablar del municipio privilegiado, que surgió por la aplicación de concesiones nobiliarias. Y también podemos hablar como tercera instancia de un municipio consular, que fue desarrollado en la parte separada pero dependiente del rey. Esto debido a la influencia que tenía o que tuvo la teoría romanista, pues forjaron algunas figuras llamadas universitas, que fueron cuerpos de habitantes de una romanista. Estos tipos de municipios que comentamos conocieron distintas formas de gobierno, desde las republicanas y democráticas hasta pasando por las áreas tiránicas. Entonces, podemos rescatar que dentro de lo que habíamos mencionado peculiar, pues de este municipio, pues es el otorgamiento de cartas, o también llamados fueros, que, bueno, fueron verdaderos estatutos políticos que reglaban la relación entre el fundador y los pobladores, así como también la terminación de las servidumbres, que ya venía, como lo veníamos mencionando, de la teoría romana, así como la atenuación de los derechos señoriales, las competencias y que, bueno, importaban soluciones especiales y particularistas en cada región. Ahora hablemos sobre las influencias que tuvo el desarrollo del origen municipal y cómo es que fueron sentando el municipio actual. Una de estas grandes influencias fue la nombre pues común de germanos, no constituían como tal tribus y grupos independientes, y donde fueron conocidas pues muchos otros pueblos, entre otros. Esta división de godos a lo que fue a orillas del mar Báltico, eran godos pero venidos del este. Y desde ahí pues emigraron estos últimos y como ya lo habíamos comentado en otro video, en donde pues fueron los visigodos el pueblo germánico más cercano a los romanos. Trató de imitarlos en tan alto grado como los visigodos de las leyes y que las costumbres romanas. Una vez ya establecidos los visigodos en las antiguas provincias romanas, de cada una de ellas, el rey se colocaba como un gobernador con un título. Así, otra característica de esta influencia germánica, pues fueron las provincias que estaban divididas en territorios, muy parecido a lo que estos eran pues antiguos territorios de estas mismas ciudades de Roma. Y bueno, a cargo de un rey, por un lado, conservaron hasta mediados del siglo XVII las instituciones municipales romanas bajo el imperio, pero pues y a pesar de que los visigodos trataron de conservar en una gran medida la estructura municipal romana, pues también tuvieron un marcado carácter democrático y se reflejaron más tarde en el municipio español. Esto nos da apertura de cómo
En el caso de los germanos, pues tenían el llamado placito, que fue una especie de reunión judicial de hombres, pues para decidir acerca de cuestiones de interés local. Esto puede asimilarse mucho a, por ejemplo, en los municipal o incluso un presidente en la colonia, ¿verdad? Donde pues los vecinos muchas veces cuando hay algún problema de a lo mejor de drenaje o probablemente de algo. Esto es muy ya parecido a la actualidad, donde los vecinos se reúnen cada cierto tiempo para hablar sobre problemas que esté afectando al municipio. Esto vemos este antecedente. Y pues bueno, en esta época se llamaba conventus y consistía el conventus en decidir sobre asuntos pues de la propia, sobre asuntos de ganadería o persecución pues de algunos siervos fugitivos. Otra influencia importante fue la influencia germánica, debido a que pues ya los árabes habían entrado por una invitación de pues de los visigodos en una de las por el trono. Este dominio árabe se extendió pues por varios siglos, ya que en un principio pues se trató de un emirato que dependía de la dinastía del más tarde el emirato se hizo independiente y así se elevó una jerarquía sobre la organización local que se establecieron pues los árabes y se derivó de algunos vocablos que después se utilizaron en el municipio español, tales como fue jefe de la administración comunal o también llamado alférez, ya que este era como un portador del penón real y también la palabra de la extensión del dominio árabe. Y es precisamente esta aportación tan importante de la palabra alguacil, que bueno, se consideraba como un poblado, pues era donde estas personas pues eran las encargadas de cuidar lo que eran las bodegas pues de grano para regular el abasto pues dentro del municipio. El alcalde eran personas que se encargaban de administrar justicia en nombre de califa, así como existió también pues un juez superior y que se utilizó mayor español. Posteriormente vemos cómo esta influencia, ¿verdad?, fue dado cuando los españoles pues nos dominan y es así como posteriormente se hablará del origen del municipio, pero ya en nuestro país. Otra de las teorías que vamos a abarcar y que es necesario su estudio y que a pesar de que no tenga como tal una aceptación, pero pues es bueno mencionarla porque nos da un amplio panorama de cómo fue el proceso de la creación del municipio. Eh, Se llama la teoría administrativa. Y bueno, esta interpretación de cómo se fue dando el origen del municipio es un producto de la descentralización administrativa territorial, ya sea regional o por región. Y que esta descentralización por región es una forma mixta administrativa y política que, bueno, organiza una entidad autónoma hasta cierto límite de ciertas necesidades de las personas que van conformando al municipio y que están bajo un régimen jurídico especial que implica pues ciertos elementos. Por ejemplo, uno de estos elementos es que se da dentro de un núcleo de población agrupado en familias. Esta aportación ya no lo había dado la teoría sociológica. También nos habla de una porción determinada del territorio nacional que se menciona en el origen y en el proceso de la teoría romana, que ya nos había hablado sobre este elemento importante del municipio, que es el territorio. También nos habla de determinadas necesidades colectivas de los habitantes del municipio, que se relacionan pues, principalmente con lo que es el gobierno de la ciudad y el territorio que se comprende. Básicamente, la teoría administrativa lo que nos presenta es una forma pues organizacional de cómo las personas fueron pues donde se van a encargar de diversas actividades administrativas, con una autonomía orgánica relativa respecto de la administración pública estatal, pues que sin que ésta deje de tener la facultad necesaria para mantener la unidad del poder. Pues como había mencionado, esta teoría administrativa pues no tiene como tal una aceptación, debido a que su interpretación del municipio como producto de la descentralización administrativa por región, pues al parecer es más considerada como el resultado, o el municipio es más bien considerado como el resultado de la descentralización política. Y bueno, al respecto de esto, Miguel Acosta Romero nos menciona una político-administrativa jerárquicamente pues desvinculada desde su punto de vista. Pues debido a que la administración centralizada federal o estatal se corrobora por el hecho de que, bueno, en su organización administrativa, el municipio va a emplear la forma de la centralización, ya sea desconcentración administrativa y que tenga el carácter de un mecanismo descentralizado por región.
las características del municipio en España durante el siglo, normalmente en base al concilio. El concilio era una asamblea en la cual los habitantes del municipio pues fueron poniendo en práctica por los monarcas. Este tipo de movimiento fue particularmente visible en los municipios de Castilla y en los también existían algunos municipios en los que los señores siguieron rigiendo la vida local, principalmente en el municipio de Navarra, cabildo abierto o asamblea general de vecinos que, bueno, se congregaban el domingo a son de la campana para tratar de resolver rutaba de voz y voto de todos los aforados y se inspeccionaba la administración y se elegían también los magistrados por forma de consejo abierto. Fue una sencilla práctica, pero que tuvo solo unas comunidades municipales de pequeñas dimensiones. A su vez, sustituyó una especie de democracia directa al Consejo de Zonas Electas o por la vecindad, que es la aplicación de la democracia representativa. Ahora bien, el gobierno de los municipios en el cabildo cerrado era dirigido por los alcaldes de elección popular, y estos eran designados también con el nombre de ordinarios o de fuero, que junto con los regidores formaban un llamado regimiento, que era un número variable de regidores, los cuales en algunas ocasiones llegaban hasta por elección o por sorteo, y bueno, los nombres de las personas que se reunían a las condiciones de este cargo. A su vez, existían fue el alfárez mayor que llevaba el pendón de la ciudad, dos fieles ejecutores nombrados por el regimiento con el mandamiento de hacer cumplir las ordenanzas municipales. Además, el procurador síndico, que era elegido por los intereses de la comunidad en cuestiones judiciales y administrativas. También existía un denominado mayordomo que cuidaba de los bienes comunales, escribano de consejo, que era nombrado por el rey. Y se contaba por último también con dos porteros, uno llamado pregonero mayor y uno llamado que el ayuntamiento era una institución representativa del común en la colonización española. Sus limitaciones que impone pues la forma de vender los regimientos y el hacer pasar a la autoridad de los gobernadores y corregidores sobre elecciones. Esto constituía el órgano principal de petición y de defensa, pues derecho de los vecinos, como ya lo hemos mencionado, que adquieren en algunas poblaciones. Podemos ver que frecuentemente los reyes daban ciertos privilegios, exenciones de cargas o a veces establecían medidas para mejorar la condición de sus denominados como Cartas Puebla, que eran documentos que fueron utilizados para conceder ciertos derechos en los municipios y que lo vimos anteriormente. Así, los fueros fueron adoptando una forma jurídica y dichos fueron escritos que solían estar precedidos de un derecho consuetudinario. Entre los fueros más importantes o destacados está el de Zaragoza. En España, desde el siglo anterior al onceavo, una vez que los reyes a la nobleza, se iniciaron la centralización y dictaron pues ciertas medidas para contener a las comunidades municipales. Alfonso X fue un monarca que formuló el fuero real 2 y 1255, que tenía el propósito de uniformar los fueros municipales de acuerdo con sus tendencias personales, como fuera las ciudades que carecían de él e incluso a otras que ya se tenían uno anterior. Así que se colocaron o se usaron en gran medida y se reservaron por completo la facultad de nombrar alcaldes, ya que colocándolo junto a los foreros, los abusos e injusticias. Pero no solo influyeron sobre el municipio los funcionarios de carácter provincial, sino también se encargó el cuidado de los alcaldes del rey, Córdoba, Jaén, Murcia y Alicante. Así también, durante el reinado de Carlos V, fue que la centralización, pues la preferencia de este emperador por los flamencos y el apego de las ciudades a las libertades de tradición medieval, pues fueron las causas mismos que después se extendieron a otras regiones del territorio ibérico, y ahí se resolvió el dilema Estado-municipio, pues después de lo definitivo de esta institución. La organización del municipio de españoles fue muy similar al peninsular capitulares, sino que también estaban integrados por los alcaldes ordinarios y los regidores, que eran presididos por el gobernador. Tal era un poco incómoda, pero eso el ayuntamiento luchó contra ella. Es por eso que tanto el rey Carlos que los cabildos y las elecciones de los mismos se hicieran en las casas del ayuntamiento y no en otras partes. El mismo rey Felipe IV ordenó que los gobernadores y sus tenientes pudieran votar libremente, limitada, ya que los más de sus miembros, los regidores, eran nombrados por el monarca y las autoridades reales intervenían en su deliberación, tenían que ser aprobadas por el rey.
Y bien, a un municipio de en nuestra cultura mexica, el Calpulli era un gobierno que estaba como representante al denominado tlatoani, un legislador, un juez, un jefe militar que, bueno, poseía cualidades de administraba la ciudad. El Calpulli, además de contar con una comunidad agraria con autonomía y además autosuficiencia alimentaria, tenía su propio gobierno, desempeñaba diferentes funciones sociales, económicas y militares. En esta época prehispánica, el Calpulli tenía una era así que estaba conformada por un tecutli, que bueno, era el responsable de la milicia y se encargaba de adiestrar de guerra. También encontramos a los tequitlatos, que eran los que se encargaban de dirigir los trabajos comunales. Además, y también encontramos a los tlacuilos, que eran los cronistas de la época. Y bueno, también hechiceros que estaban al cuidado del Calpulli. Ahora bien, nos pasamos a la conquista de México y pues bueno, la época colonial. Edificó jurídicamente a través de la institución municipal, pues ya que fue con la fundación del primer ayuntamiento que fue instalado en la Villa 19, donde se dio el gran paso a la organización de este cuerpo político y jurídico en nuestro continente y pues siglos, cuando el municipio en México adquirió verdaderos rasgos y una personalidad propia con influencia del sistema municipal europeo, pues una división territorial por medio de señoríos que ya existían y en donde no existía tal división la milicia se encargaba de ello, ya española. Vemos cómo los primeros ayuntamientos se ocupaban preferentemente de dictar las normas para poder regular a la población. Así es como vemos que los ayuntamientos empezaron, pues se empezaron a encargar de la recolección del erario, también el control de la artesanía, vigilaban pues el municipio. Como sabemos, el ayuntamiento pues estuvo sobre el siglo XVIII y principios del siglo XIX, que es cuando se empezó a tomar una parte activa en el proceso de emancipación política. Ahora bien, a diferencia de los cabildos eran indígenas o repúblicas, recaudar y entregar pues tributos a los españoles, también se distribuía el trabajo en el proceso de evangelización, ya que como que teníamos que era la creencia de diferentes en sus creencias al catolicismo, por lo cual pues tenía que haber, entre comillas, una cooperación, entre comillas, porque bueno, realmente fue de forma un tanto violenta el poder someternos a esta pues evangelización consistían en una ejecución de la justicia. Además, los alcaldes ordinarios abocados a la administración, las obras públicas. En este proceso que ya comentábamos de la conquista católica, pues realmente jugó un papel sumamente importante, ya que influyó, los cuales pues no se lograron consolidar debido a que esta no era una forma de gobierno, pues acorde a las necesidades culturales y políticas, y se limitaban al desarrollo de la conquista y al poder de los españoles. Ahora bien, como se mencionaba, los hay un desarrollo de la colonia, ya que se encargaban pues de la recolección del erario, como lo habíamos comentado, vigilaban la paz, administraban los del ayuntamiento, empezaron a vender o a concesionar por el rey, creando esto una eternización y cacicazgo en los ayuntamientos. A su vez, y respecto al antecedente, pues ciertas entidades precortesianas, que fueron llamados División Antigua, a las que se añadieron conquistas militares realizadas a través. Finalmente se hizo una división en provincias internas de Oriente y Occidente, y bueno, 12 intendencias, las cuales se crearon aproximadamente como una organización territorial ante la administración colonial. Y bueno, este sistema por un tiempo garantizó el control del territorio limitado con el desarrollo de los municipios y la realización de cabildos abiertos. Ahora bien, pasamos a otra etapa que fue la Guerra de Independencia, pues de una nueva organización política se inició durante el movimiento de la independencia y fue a inicio del siglo XIX y a causa de una invasión francesa en España, por lo que las élites de criollos en América comenzaron pues a ganar a causa del poder que ya no les pertenecía a España y por eso sustentó la tesis de que el ayuntamiento debía resumir y convocar a la creación de una nación independiente. Y fue precisamente un documento muy importante, como lo fue el Liberal Español, que estableció las organizaciones de los municipios consolidando la institución como una instancia básica del gobierno, así también como una organización territorial y políticos como instancia intermedia entre los municipios y el Estado. Otro escrito importante fue el Plan de Iguala,
esta en 1821, y se establecía la independencia de nuestro país y su forma de organización, pues con una monarquía constitucional, dejando subsistente las normas establecidas en la Constitución que habíamos comentado, la Constitución española de en sus finanzas públicas, y se redujeron y suprimieron algunas de las contribuciones, y bueno, por ende se dio una disminución de las. En el México independiente, los ayuntamientos pues fueron los principales protagonistas de este proceso nuevo Estado mexicano. Y fue precisamente con Agustín de Iturbide quien suscribió en el año de 1822, en el cual estableció que las elecciones de ayuntamientos para el siguiente año se iban a llevar a cabo de acuerdo con un decreto promulgado por dicho reglamento, y que posteriormente, el cual fue confirmado así el régimen municipal de la Constitución gaditana. La Constitución de 1824, del 4 de octubre, que fue estableciéndose la República Federal, que manifestó que la nación mexicana adopta para su gobierno una forma de república representativa con 19 estados, 4 territorios, en plena libertad a los estados para organizar sus gobiernos y administraciones, ya que se regulaban los municipios por la normatividad de la Constitución de Cádiz. Se promulgaron las 7 leyes constitucionales, las cuales pues dieron las bases de funcionamiento al nuevo régimen centralista. Y bueno, a través de estas leyes se en distritos y a la vez organizados en partidos. Las leyes de 1836 consagraron constitucionalmente a electos y los hubieran en todas las capitales de los departamentos. En la Constitución de 1857 se representativa democrática, federal y popular. Así, en su artículo 72 se mencionaba que judiciales, y en su artículo 31 mencionaba que todo mexicano debe contribuir a los gastos de la federación. Estado o 36 establecía la obligación que todo ciudadano debe inscribirse en el padrón de su municipio, de tal manera que los estados de la federación normaban tales. Pero debido a la intervención francesa, trajo como consecuencia el establecimiento de un segundo imperio en México, debido a que designaba la soberanía con la persona del emperador. La división política de este territorio en departamentos, dividido en distritos y a su vez en municipalmente por los prefectos imperiales en un consejo de gobierno, y que para los ayuntamientos, alcaldes elegidos por la jefatura de los departamentos, así las contestas de los consejos municipales, y que se estableció que ninguna carga ni impuesto municipal podía implantarse sino a propuesta del consejo municipal respectivo, consolidarse en todo el territorio mexicano, y no fue sino hasta la toma de Querétaro cuando se derrocó al régimen imperial. Ahora pasamos a lo que fue el periodo. El municipio fue la parte más insignificante de la estructura económica y política mexicana, debido a que la centralización ahogó la vida de los ayuntamientos, acabando con la libertad municipal. Desgraciadamente, en este periodo se dan proyectos que se sujetan a la actividad de los municipios municipales, que estableciéndose los siguientes puntos: rentas propias, impuestos municipales, impuestos federales, y ya en el año de 1903, la organización municipal se daba de la siguiente forma: los prefectos eran los jefes de todos los servicios de las municipalidades y estaban en la libertad, no ejercían en él quienes determinaban pues verdaderamente las elecciones y otras actividades locales, pues eran los jefes políticos. 6. La libertad municipal fue una de las causas por las cuales se luchó durante un movimiento social mexicano de 1910 al 1900. La libertad municipal, y en sus artículos 45 y 46 señalaba que había una supresión de habían sido suprimidos para poder restablecer el poder municipal. No fue sino hasta la Constitución de 1910, la elaboración del artículo 115 de la Constitución, la cual trata de la organización de estados y de los municipios, hasta la vigencia de la Constitución, que ocupando al municipio un sitio muy destacado en la vida política, jurídica y económica social de nuestro país. Municipio libre debe ser la base de la organización política y la administración pública de los estados, y que adopta un régimen interior a la forma de gobierno republicano, representativo y de su organización política y administrativa, el municipio libre, que tiene como característica que acción popular directa y que no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado. Además, los municipios recaudarán todos los impuestos y contribuirán al gasto público del estado en la proporción y término que señale la legislatura local. Además, investidos de personalidad jurídica para todos los efectos legales. Y bueno, el municipio actual podemos ver que tuvo impacto algunas reformas que se... Esto en el año de 1983, que es cuando se consolida el municipio como una primera entidad política.
hablando por fin de 3 niveles de gobierno, el federal, estatal y municipal, además que se otorgó en las administraciones públicas municipales un cargo de servicios. Además, se abordaron aspectos como la facultad a los congresos de los estados para poder recibir miembros previa garantía de audiencia, también como el cobro de impuestos predial por los ayuntamientos. Se ampliaron las facultades reglamentarias para los ayuntamientos y una determinación a los servicios públicos. Y un poco más adelante, en el año de 1989, se creó el Centro de los Gobiernos Municipales con sus tareas de administración pública y gestión de los servicios públicos. Así se transformó el Centro Nacional de Estudios Municipales de 1983, como lo mencionábamos, lo referente al artículo 115 constitucional. En la actualidad, en nuestro país existen 2.446 municipios. Temáticas hacen de nuestro país una lanza de riqueza cultural, económica y política. Bueno, y con esto concluimos esta exposición.